Bueno, voy a hacer una grabacioncita de esta conversación que realmente es muy valiosa para mí. Muchísimas gracias, de verdad, por esta atención. Bueno, te cuento. Mi nombre es Jen Ramírez, soy estudiante de cuarto semestre del Centro Cultural Facatá y pues afortunadamente tuve la oportunidad de tener este contacto con usted porque pues le cuento que mi idea de sustentación final la quiero centrar en la danza de rajaleñas, por lo cual de allí obtuve la información y su número para poder tener un poco más de idea de lo que es el rajaleñas y pues me dijeron, él es quien la puede guiar de la mejor manera. Ya. ¿A quién le debo ese atributo? Al maestro José David Ramírez. ¿A maestro José David? Sí, señor. Ya. Sí, señor. Bueno, Bueno, pues realmente quiero aprovechar pues para hacer muchas preguntas que a lo mejor usted me pueda guiar en este camino. Quisiera saber sobre los tipos de rajaleñas que hay. bueno, pues yo no sé hacia qué lado le puedas, eh, porque es que tipos, como tipos, no, rajaleña hay uno solo. Ok, Hay diferentes tonadas y esas tonadas de pronto se puede diferenciar entre algunos sectores, pero esas tonadas son estilos, pero el rajaleña, digamos que como pieza musical es una sola, porque está escrita eh, en una sola forma, pero entonces tiene diferentes estilos. Entonces está el estilo de más hacia el norte, y que sería como el estilo de Peñas Blancas, o más hacia el centro, o más hacia en la ciudad. Y algo particular en el departamento del Huila, el rajaleña llega como hasta cierta barrera. Digamos que hacia el sur del departamento, lo que es Timaná, Pitalito, Isno, San Agustín y esa zona, por allá no suena mucho rajaleña. ok. El rajaleña, digamos que es como la pieza musical insignia autóctona del departamento del Huila. Ok. Bueno, ahí despejé dudas porque pues inicialmente cuando digamos que la razón realmente por la cual dije quiero hacerlo sobre el rajaleñas es porque el semestre anterior nos dieron unos temas específicos históricos. Entonces, a mí me correspondió sobre la época en la que se presenta el tema de Armero. Y en esa Sí, investigación, viendo como el contexto de qué pasaba con la danza en esa época, pues vi algunas investigaciones de la maestra Inés Rojas Luna, y entonces ya al escuchar como tal, acá se va a conectar un compañero, al estar en ese proceso de ver históricamente y escuchar algunas de las piezas musicales de la época y todo esto, pues realmente me enamoré muchísimo de escuchando el Rajaleñas. Dije, quiero saber más y tenía esas dudas porque pues normalmente a veces es como decir el pasillo. Cuando decimos pasillo, la cantidad de pasillos que hay y sus diferencias y sus variaciones son bien amplias. Entonces yo decía, bueno, ¿será que en el Rajaleñas pasa igual? ¿Será que hay diferentes formas? Pero bueno, ya despejamos entonces esa primera parte. Respecto al Rajaleñas, yo lo veo como muy enlazado al bambuco realmente, ¿no? Ahí
no sé, le veo como ese estilo. ¿Es, ¿Eso está bien decirlo o no? No, digamos que musicalmente, en Rajaleña aparece como una expresión de un sector muy popular en el departamento del Huila que no, que dio origen a muchas otras expresiones. O sea, digamos que la mamá y el papá del sanjuanero huilense es el rajaleña, musicalmente hablando, por su tonada, por su sonido de tambor. Sí. Es el mismo sonido que se utiliza como sonido base para el rajaleña. Es más, cuando nace el rajaleña, antes de meterle cuerdas y todos los instrumentos que están vinculados a ella, había una expresión muy jocosa cuando no existía la cerveza ni el aguardiente, pero ya hacían fermentado para poder hacer una chicha y se sentaban a tomarse una chicha, era sobre rajar los palos sobre el espinazo. Era coger un pedazo de cuero con un tambor y sobre esa tonada hacer el rajaleña. Rajar leña, rajar del prójimo. Se Ok. utilizaban esos versos para poder hacer unos versos de la moda actual. Y así, aparte de compartir en ese sector popular, este rajaleña, pues nace la danza. Esta danza se ve reflejada aún porque su evolución la llevó hasta allá a bambucos más fiesteros para poder hacer el bambuco fiestero o para poder hacer el bambuco tradicional. Entonces, lo que ve reflejado uno en el bambuco tradicional era lo que antes se bailaba en rajaleña. En el rajaleña había, había algo muy particular que ya cuando lo quieren montar como danza que no dio fruto, de pronto por su pasividad y de pronto por la globalización y muchas otras cosas, algo que había una danza que se llamaba el fandanguillo. Ok. El fandanguillo, el fandanguillo era atonada de rajaleña y dentro de la danza se decían unas coplas y esas coplas eran de mujer hacia hombre y de hombre hacia mujer y viceversa, muy parecido en lo que hacen en la piquería, muy parecido a lo que hacen en el moño, muy parecido. Sí. Digamos que era el moño, pero lo que se hacía en el Huila Lo se le peor es llamaba que era, fandanguillo. inicialmente no, como no estaba el enfoque de la danza, se puede decir que era como tal tomado musicalmente algo social, ¿sí? Sí, Netamente social. exacto. Y entonces ya después comienzan a vincularle los otros instrumentos a la tonada musical y empieza ese sistema de evolución y comienzan a vincularle tanto que ahorita ya encontramos grupos de raleña hasta con acordeón. Ok. Si hablamos de tradición musicalmente, ¿cuáles eran esos instrumentos que hacían que fuera un rajaleño? Entonces cogían el tambor, o sea, todo era percusión, percusión y lo que le daba lo que le daba la tierra al hombre para poder hacer sus instrumentos. Entonces estaba el tambor, estaba el chucho, estaba la esterilla, estaba el carángano, estaba la quijada de burro, que era una quijada que tenían que la llenaban de semillas y le pegaban y parecían, y a eso ya después se le comienzan a vincular la guitarra. Después ya comienzan a tecnificar mucho más los instrumentos y viene y entra el tiple y entra tiple, guitarra, tambor, chucho, esterilla, no, esos son los que ya ahorita ya hay otra forma de actual. Pues la música, los músicos lo dicen, la música es universal y se puede hacer cualquier cosa con música, entonces hay nuevas expresiones, pero sigue siendo rajaleña, como en una nueva versión.
En cuanto, bueno, ya pasando a este tema como tal, ese paso a la introducción ya en la parte danzada, podemos decir que hay pasos tradicionales de rajaleña. Sí, hay dos. Hay dos específicos, uno que es el paso paez, el otro es el paso de pizca. El paso de pizca llega a tener dos variaciones que prácticamente el paso de pizca es el arrastrado normal, pero se convierte en paso de pizca cuando ya comienza a subir un poco más el pie de la rodilla, aparece como si fuera una pizca. Y Oh, está el paso paez, que el paso paez es como un corridito, es un corridito que se hacía cuando el rajaleña iba más rápido, o era el bambuco tradicional, o es el bambuco tradicional que se hace de esa forma. Se tecnifica para convertirse en bambuco tradicional, pero esencialmente cuando se bailaba rajaleña, en una de las investigaciones que hicimos para poder identificar solamente se tenían en cuenta ciertos factores, que era una invitación, que era una perseguida y que era un ocho. Y en esos ochos que se hacían, solamente se hacían esas tres figuras, y en esos ochos que se hacían, entonces había un coqueteo, había un intercambio de productos, entre ellos estaba la chicha, estaba un dulce, estaba una flor, estaba un coqueteo, porque era una danza que se convertía en aparte de social, era como un cortejo, un cortejo campesino eh, de esa época, ¿no? Diferente a lo que quiere mostrar la danza del sanjuanero, que hay un contacto visual, hay un contacto corporal. No, aquí no hay un contacto corporal. Aquí todo, la danza se hace solamente con contacto visual. Entonces, desde, como que muestran, si es de productos, entonces es lo mejor que tengo para mostrar, ¿no? para cortejar, Ajá. para cortejar. Entre esos, no se brindaba era chicha, pero no se brindaba chicha para emborrachar, sino para hidratar, porque era la bebida hidratante que vendían, no vendían agua en bolsa, ni en botella, ni bebida, no, era lo que y para darle algo pues se vendía, se daba este producto. En esencia, pues la danza como danza evolucionó al bambuco tradicional, la danza rajaleña evoluciona al bambuco tradicional, y la tonada le da el espacio para poder, eh, la tonada y la parte rítmica del rajaleña es la base del bambuco normal del Huila y del sanjuanero huilense. Ok, maestro. Está aquí un compañero también, él es Giovanni Rincón también, que nosotros estábamos acá hablando y de pronto quedábamos ahí como sin esa presentación. No sé, Giovanni, si tienes alguna Hola, pregunta. hola maestro, buenas noches, ¿cómo está? Un Buenas placer noches, bien. estar acá reunido con su merced. Eh, básicamente pues tenía varias dudas sobre este baile. Entre esas, digamos, no me queda muy claro cuáles son los aires del rajaleña. Digamos, es decir, como el bullerengue es bullerengue sentado y el normal. Entonces, quisiera saber, digamos, cuáles son los aires del rajaleña para así basarnos y tener. Uy, quedó cortado. ¿Qué pasó? ¿Se fue? Sí. No, pues a ver, esa expresión, lo que hablamos ahora, esa es una expresión popular, eh, de gente humilde, de campesino, que no tenía la oportunidad de escuchar o de tener en su repertorio eh, la música de bandas o la música por la que fue permeada casi todo el departamento de Huila, que fue la música de Boyacá, por sus instrumentos. Entonces los instrumentos de cuerdas llegan
desde el altiplano cundiboyacense y llega hasta ahí y ahí se queda y comparten algunas expresiones, pero igual la tonada es oriunda del departamento del Huila, el rajaleño es oriundo porque fue creado ahí como una expresión y esa expresión evolucionó a ser rajaleña, luego bambuco tradicional y a sus bambucos y al sanjuanero. Sí, es que de hecho creo que ibas a la misma pregunta que le hice inicial al maestro, que yo le decía, Sí, ¿qué tipos sí, de rajaleños había? ¿Cuántos rajaleños exacto. hay? Y pues también esa pregunta surge, maestro, también porque inicialmente cuando nosotros dijimos, bueno, nosotros queremos hacer nuestra síntesis del hecho folclórico enfocada al rajaleñas porque lo escuchamos, porque nos pareció hermoso y porque nos enamoramos. Pero la primera pregunta que nos hicieron, bueno, ¿y cuál es el rajaleñas que van a hacer ustedes? Porque hay una expresión que es como la bailada, la otra que es como la de coplas, la otra que... Y nosotros en ese momento quedamos como, uy, ¿cómo así? ¿Cuántos rajaleñas hay? El maestro me estaba contando yo a que realmente lo que varía es el estilo por la tonada, dependiendo como en la zona en que se escucha o cómo la interpretan en diferentes, digamos, lugares, pero realmente el rajaleñas es uno solo. Así que ahí está nuestra respuesta para cuando, Ok. cuando nos vuelva a decir el maestro. Nos vamos hacia un estilo o una tonada del rajaleñas, pero el rajaleñas es uno solo. Sí, sí, eso no solo. Y es más, existen dos formas de bailarlo, o lo bailan con paso paés, o lo bailan con paso pisca. Pero no se pueden mezclar los dos. O sea, tiene Sí, que claro ser, que se puede sí, mezclar. sí, No, sí se puede claro que se mezclar. puede mezclar. Ah, Sí, ok. claro que se puede mezclar. Es más, esa mezcla, porque ese es un coqueteo también, el paso de pizca, cuando yo hago el arrastrado y levanto más la pierna para hacer el paso de pizca, se hace para hacerle coquitos a la pareja y la pareja hacerse coquitos, poder usted desprenderse de alguna de sus prendas que se hacían para armonizar más la danza, que fuera el poncho, o se quita el rehuegallo, o se quita el sombrero, igual cualquier, cualquier gesto, por no decir monacha o payasada, para que la mujer pudiera fijarse en el hombre que le está bailando y le está tratando de hacer llamar la atención en el baile, se utiliza ese paso de pizca, porque ese paso de pizca utiliza otro, mientras que yo estoy en pam, para, pa, pam, pa, para, pa, pam. Entonces estoy con el corridito y pues comienzo a hacer doble tiempo, a hacer este movimiento con los pies y ya comienzo yo a tener un baile como un poco más cadencioso, un poco más lento, que me da la oportunidad para poder hacer eso. Yo los puedo mezclar, claro, es válido mezclarlo. Es más, la mayoría de las personas lo mezclan, pero pues existen esas dos formas, o paso paés o paso pizca, que el paso pizca es el paso más evolucionado el paso arrastrado, que es el paso normal del rajaleño. Ok, sí, no, sí es importante, además porque a veces incluso pasa, creo que en este proceso de danza también hemos visto como muchos pasos los hacemos, realmente los ejecutamos, En pero no muchas danzas. tenemos idea de qué son, ¿sí? Solamente como por de pronto mímesis, por imitación, simplemente y ya, pero muchas veces nos quedamos en que no sabemos qué es lo que realmente estamos haciendo. En el Rajaleñas a mí me llamó mucho la atención la marcación que hacen, o he visto en algunos grupos, las mujeres hacen este movimiento siempre en el desplazamiento, lo hacen con la falda, no sé si tenga algún significado específico de algo. Sigue siendo estilo, sigue siendo estilo, Solamente, sigue siendo estilo. Lo que pasa es que cuando las viejitas muy antiguamente bailaban eso, ellas tenían su problema de nerviosismo, pero el paso real es levantarse un momentico la falda, no con los codos, no con el cambré, ni la preparación, sino su forma de cogerse las naguas para no pisárselas.
Sí, de Es llevar. para no pisársela. Se levanta un momentico la falda, es para no pisársela, porque en ese tiempo las faldas eran largas. Y como era un vestido dominical, era un vestido que se hacía en plaza, era un vestido en el que usted salía de misa, entonces era un vestido aquí, es de notar que ese era un vestido de salir, y esos vestidos eran largos, y llegaban hasta el piso, y para que no, entonces se cogía de una delicadeza para no, lo que pasa es que ya en la evolución comenzaron a hacerle Ese movimiento, sí, yo lo he perdón, visto perdón, bastante. perdón, que comienzan a hacerle, Ajá, sí. no, y comienzan a hacer ese paréntesis de preparación, que yo no sé qué, como ya todo, entonces, no, eso era normalito, era para subirse la falda y poder bailar. Es más, hay una posición ergonómica que siempre es así, y la cabeza de la mujer con su sombrero casi siempre es así. Por eso el hombre tenía que hacer tantas cosas para que le pusiera cuidado, y le hablaba prácticamente con todo lo que tenía. Más si llegase a tener muchas cosas en su mochila, lo hacía, lo hacía notar para que lo viera. Maestro, yo le cuento que esto es súper, 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 muy, muy importante porque, como usted lo acaba de decir, nosotros creo que con el tiempo hemos ido remachando y acomodando y sumándole y haciendo tantos cambios que eso es a lo que vamos. No solamente en quedarnos en que vimos una danza, sino bueno, y el por qué y realmente irnos a lo tradicional. Creo que es lo más importante, que rescatemos a lo tradicional, porque pues realmente no es que esté mal, sino que pues hay demasiados elementos actualmente en la danza que hace que se disperse realmente mucho, mucho de donde, de lo que queremos hacer realmente y saber cuáles son esas bases de la danza. ¿Mm? Y para nosotros por eso es pues también tan importante saberlo desde lo tradicional. Maestra, hablando de lo tradicional, ya un poco que usted ha tocado el tema, ¿cuál es ese sería el vestuario tradicional de Rajaleños? El vestuario tradicional de la reina tiene, digamos que una falda larga de flores. eh, Ella viene con una enagua, pero una enagua que no da volumen, sino que da ella tiene en las partes frías, ella viene con cuello hasta aquí arriba y manga larga, y tiene un bolerito acá arriba y tiene un bolerito en las manos. O sea, viene tapada Completo. en su totalidad, en su totalidad. Y en las partes calientes, entonces sí, venía el cuello en plato, manga corta, pero con su bolerito parecida, muy parecida a a la blusa de sanjuanero huilense, pero Cuello bandeja. exacto, sí, sí, más bandejita. Falda larga y la misma en agua. Velorio, la mala evolución o la transformación del vestuario, pues no solamente ha sido en el departamento de Huila, sino ha sido en la historia. Eh, Todo se está volviendo más espectáculo, y ese espectáculo show ha transformado y y ha dañado mucho de lo que tal vez tuvimos que haber guardado. No hay algo que esté sistematizado del Rajaleña como danza. Se quiere guardar como patrimonio musical, sí, están las bases, pero como danza, llego a pensar que se perdió porque ya no la hacen, ya no la hacen, ya no la hacen en el departamento. Eh, lo que llegan a hacer es algo más contemporáneo y más actual de lo que piensan ellos que pueden ser para que sea show, más no para poder resguardar una tradición. Mm, ¿Y hay algún, de pronto, algún grupo o, pues no sé, algún exponente del que pudiéramos guiarnos
que esté más centrado a lo tradicional? El rajaleña nunca fue una expresión grupal, el rajaleña siempre fue una expresión de pareja. Luego lo pasaron obviamente a poder tratar de hacer el grupo. Cuando hicieron el grupo fue donde el Instituto Huirense de Cultura, más o menos en 1980, trabaja el fandanguillo. El fandanguillo, yo lo comentaba ahora, de la agrupación, y había una tonada de rajaleñas y todos bailaban y todos compartían y siempre había un espacio para poder hacer el rajaleña o la copla, pero la copla no era cantada, la copla era hablada en esa forma autóctona del departamento del Huila. Venga para acá, mijito, venga para acá, mijita. Y le lanzaba una copla, música, y sonaba la música, volvían así en una ronda y tal, y se partían, y venga, para la música, y ahora sí, ahora que le toca. Ese era el fandanguillo del departamento del Huila. No lo volvieron a hacer, no se volvió, nadie lo sistematizó, no hay ningún grupo que lo tenga. Hace unos par de años una agrupación trató otra vez de retomar otra danza del Huila que son los chicoras, pero en sí no. Y no podíamos decir que el sanjonero, porque desafortunadamente el sanjonero, aunque es una danza muy bonita, muy diciente y tiene algo muy específico, año tras año, los mismos parejos del sanjonero le transforman algo. Entonces, su evolución siempre ha sido de transformar, más no de cuidar. Sí, de no llevar la tradición. Nosotros Sí. pues tenemos, espero que se alcance a escuchar, este es el regaleñas que nosotros encontramos en ese momento y sobre el cual queremos trabajar pues nuestra muestra, porque pues igual adicional a que queremos hacer toda la investigación, pues queremos hacer la muestra danzada del regaleñas. Pero pues como le digo, nuestra búsqueda guía es porque lo quisiéramos hacer de manera pues de lo que es tradicional, ¿no? De lo que debíamos rescatar. No sé qué tan lejos estemos o si vamos en buen camino, si lo quisiéramos hacer con esta canción, no sé. Usted nos pueda guiar un poco, por favor. Danza el rajaleña, ritmo rajaleña. Se va la onda. Y también con alegría, que baile mi rajaleña, que viva la tierra mía. Bueno, yo creo que podría enviar también el audio al maestro. A ver. Ese rajaleño es del departamento del Tolima. ¿Es del Tolima? Ese rajaleño es del departamento del Tolima. Pues obviamente sí compartimos muchísimas cosas con el Tolima. Hace apenas 100 y pico de años que se separan los dos. Y hace más o menos, yo creo que más de 90 años más de 90 años que está Rajaleñas. Y sí, obviamente se compartían muchas cosas, sobre todo por el lado del Espinal. Donde en el Espinal era donde todo mundo que tenía plata iba a participar del San Pedro allá. Entonces era el sitio donde había una danza, existe una danza en el departamento del Tolima que se llama San Pedro en el Espinal. ¿Sí? Es una danza de ellos, oriunda de ellos, que fue la primera danza que se hizo por parejas para poder sacar un reinado. Y se hacía en el Espinal. Y se celebraba el 29 de junio, día de San Pedro, ahí. Entonces el que tenía plata podía viajar desde donde fuera
a pasar su San Pedro ahí. Lo que pasa es que vinieron guerras y vinieron problemas y después se separaron y ya eso quedó así. Entonces, el departamento del Tolima hizo su festival del folclore, el departamento del Huila hizo su festival folclórico, incluyendo Reinado. Suena bien, pero ese suena más rápido. Sí. Yo le voy a enviar el nombre de una agrupación que está haciendo un rajaleña muy nuevo, pero con todo lo que tiene que ver con la parte autóctona. No tiene nada de... Pero es un excelente grupo que está haciendo unos rajaleñas, se llama Cucamba Guagüeña. Todos son músicos espectaculares. Cucamba Guagüeña, de pronto se lo pueden buscar y pueden encontrar un rajaleña de ellos y van a mirar cómo es que ellos varían su estilo para tocar rajaleñas. Es un estilo novedoso, pero es muy bueno. Viene de la tonada de Palermo Huila. Este suena bien, pero veo que tiene, o sea, no es un rajaleña del Huila. Por eso lo identifiqué una vez. Y su musicalización de una vez, no sé, claro, eso es un trabajo que hizo el Ministerio de Cultura en el Departamento de Danzas y Bailes del Departamento del Tolima. Ok. Ya, anotadísimo acá. Muchísimas gracias. Pues es que eso también es ahí la importancia, maestro, porque como le decía ahorita, pues es que a veces decimos, sí, esto suena bien y hagámoslo, pero no tenemos idea de qué es lo que Sí, realmente claro, no. estamos haciendo. El rajaleña es oriundo profundamente del Huila, ¿sí? Sí, pues del departamento del Huila, se quedó en el Huila porque mientras que en el Huila se quedaba rajaleña, en el Tolima estaban lo que hacía Cantalicio Rojas, que eran las tonadas. Tonada número 4, tonada número 5, que eran más o menos unos bambucos lentos que tenían ellos en el departamento del Tolima. Entonces, se comienzan a dividir. ¿Por qué? Porque entonces hay un señor que que le decían Rumichaca, se me olvidó el nombre de Rumichaca, era el Huila, ¿sí? Hubo una disputa de quién era quién y quién quería más cuando muere Jorge Villamil Cordobés. Sí, Jorge Villamil Cordobés quedó como en la mitad de ser huilense y ser tolimense. O sea, en los dos lados lo querían. Porque él nace en una hacienda en el departamento del Huila, pero después se traslada al Tolima y después se va para Bogotá. Entonces, hay un paternalismo ahí de esa época. Entonces, Rumichaca es el que crea la primera tonada de rajaleña. Con esa expresión, vamos a sonar los troncos en el espinazo. Entonces se vuelve famoso con su tonada, porque no se necesitaba nada más para hacer una fiesta, sino el tambor de Rumichaca. Entonces, Rumichaca fue famoso por su tambor. Y después de él hacerse su tambor y su tonada, varios comenzaron a unírsele, uno con el chucho, el otro con la cerilla, el otro, entonces comenzaron a armar una tuna. La tuna era de ir tunando, era la tuna, que eran los instrumentos, y luego se empezaba a cantar y empezaban a hacer sus expresiones de fiestas con ese tipo de tuna. Entonces, tambor, instrumentos de percusión, la tuna, y luego ya comienzan a meterle, el primer instrumento de cuerda que le meten a la tonada es la guitarra. Y en esa evolución, porque esa sí fue una muy buena evolución, sigue la misma tonada, porque sigue la misma tonada del tambor, quien es quien manda ahí, y luego comienzan y le meten el tiple. Entonces, al meterle el tiple, pim, pi, 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 pim, pim, pi, pim. Entonces, musicalmente se repite y se repite lo mismo las veces que sea necesario. Entonces, ese pim, pi, pim, pi, pim, pi, pim,
la evolución comenzó pin, pipiri, piri, pipiri, 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 pipiri. Entonces ya la agilidad de los dedos y los músicos comenzaron a hacer sus diferentes tonadas y a hacer sus diferentes cortes. ¿Por qué? Porque desde esa época, hace más o menos unos 70 años, hay concursos de rajaleñas. Entonces, para que usted pudiera diferenciarse de otros, empezaban a hacer otros cortes. A ver quién da más. Hay un poco señor que con él sí yo compartí, porque yo tomé un taller de tambor con un señor que se llama Amin Lozada, del corregimiento Fortalecillas en el departamento de Huila y cerquita Neiva. Y Amin fue el que evolucionó la tonada de Rumichaca, porque en Amin reposó, ya que en paz descanse, en Amin reposó más de 40 formas de tocar el tambor para el rajaleño. Ok. Realmente lo que hay es historia. Es mucho, sí. Sí, lo que hay es historia y mucha tela para cortar y mucho que... El que el maestro acaba de mencionar de los concursos, bueno, lo que se hace al Rajaleñas, ¿qué nombre es? ¿Es un festival? ¿O dónde Bueno, se hace? Todo. actualmente sí, ya no, ya los concursos los quitaron de Rajaleña. Ahora es un encuentro, ese encuentro de Rajaleña se hace en el marco del Festival Folclórico del Departamento del Huila. Entonces hay un encuentro municipal y hay un concurso, hay un encuentro departamental donde solamente van las 10 agrupaciones que han participado y que se han destacado para poder participar en ese festival. Y cada uno pues ya tiene un dinero asegurado solamente por participar. Lo hacen ellos me parece que ellos hacen dos modalidades, una infantil y una adultos. Ok. Bueno, pues creo que ya se va a cortar la reunión. No pregunten, tranquilos. La última, tenía una pregunta si, digamos, está establecida alguna planimetría específica para esta danza. No, Pues nos gustaría, ¿no? O sea, no. No hay una planimetría. Dentro de lo que alcanzamos o hemos encontrado, si veíamos, hay una información en el patronato, porque nosotros No, veíamos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Que hay una entrada de a dos, que se hace una extroversión, pero no hay una planimetría específica. Específica no hay, pero sí hay unos momentos, y yo le comentaba, hay unas figuras básicas, que es la invitación, que son los ochos y que son la perseguida. Las perseguidas. eso es En muy... dos pasos. Paso paez, o paso de pizca, o paso arrastrado. Es Son sencillo. solo esos no, tres. Ay, son no solo sé, esos tres. porque yo, digamos, yo en algún momento escuché que, digamos, en el Rajaleñas también se podría implementar el aguacateo. Entonces tengo esa duda si es así No, o... Es que eso es más contemporáneo. totalmente falso. El aguacateo lo trae Jacinto Jaramillo. Ok, El aguacateo lo trae Jacinto Jaramillo y Jacinto Jaramillo trae una nueva expresión para el bambuqueo. ok, El listo. bambuqueo de Jacinto Jaramillo, el bambuqueo de Jacinto Jaramillo es un bambuqueo más parecido al paso de la guabina huilense. Así, con el paso de guabina, Jacinto Jaramillo bambuqueaba. Ok, listo. Lo digo porque yo tomé un taller con un maestro, el maestro se llama Gildardo Aguirre, quien tomó Sí, clases, sí, alguna vez también tuvimos reunión con él el semestre anterior. quien tomó clases con Jacinto Jaramillo. Él tomó clases con Jacinto Jaramillo y entonces él nos explicaba la gran diferencia y cómo fue que fue evolucionando ese bambuqueo de 3/4 y fue como diferenciándose en cada una de las regiones, o sea, porque bambuco se hace desde el macizo colombiano, donde nace allá en San Agustín, hasta Cúcuta, o sea, atraviesa todo Colombia
donde se baila bambuco. ¿Por qué? Pues porque su musicalización llegó ahí y ese fue su compartir. Así como los indios llegaban y se compartían muchas cosas, pues los músicos también se compartían todo ese sector y sobre ese sector llegaron esos ritmos. Ah, bueno, listo, bienvenidos. Se bailan diferentes, sí, claro, se bailan muy diferentes, pero sigue siendo musicalmente igual. Ok, Y listo. si vamos a tradición, nos quedamos entonces con el paso Exacto. paez, el paso piso. Usted le puede, es más, usted le puede meter la rajaleña si quiere un zapateo o un paso de mapalé. Se lo puede involucrar, sí, claro, Sí, porque en esta pero ya es, evolución que tenemos, ya. sí, Pero específicamente, si usted me dice qué es lo que se hacía de la siguiente manera. Entonces, yo se lo explicaba ahora a... ¿Nombre? ¿Me olvidé el nombre? bien. Jem, Sí, señor. que los momentos eran la invitación, pero en esta invitación, me dicho, el baile del rajaleña nunca hay contacto corporal. Todo contacto es visual. ¿Por qué? Ok. Porque era mal visto. Ni siquiera los esposos se cogían de la mano cuando iban a la iglesia, al campo, nada. Ustedes sabían en ese tiempo que eran casados porque la gente era chismosa y sabía, ellos todos están casados. O bueno, como decía O por sea, ahí, ya se sabía porque iban cogidos de la mano que ya ellos eran casados. O sea, ya no, la no se gente, cogían. Allá No, o eso. sea, por eso no se, no o se sea, cogían. por eso no se cogían, por lo mismo, por lo que la gente era chismosa y decía que, o Listo. sea, ya todo el mundo sabía que ellos estaban casados, o sea, era como un símbolo. Un gran cuentero aquí en el departamento del Huila decía que las personas en el Huila tenían vocación de periodista porque todos lo sabían. Mm, Todos lo sabían. Tenían vocación de periodista. Entonces, no era permitido ni era bien visto el tocarse. Es más, yo no sé si pasó ya en Cundinamarca, pero en el departamento del Huila la gente se casaba para dormir en habitaciones diferentes, o si dormían en meditación, dormían en camas diferentes. Sí, sí, eso Pues es. sí he escuchado y la mayoría, digamos, los papás de mis abuelos, ellos, digamos, se casaban y seguían durmiendo en camas diferentes. Sí, lo que su merced decía, en la misma habitación, pero cada Camas uno con su separadas. cama aparte y todas sus cosas aparte. Entonces, sí, digamos, acá en Cundinamarca también he escuchado eso que su merced acaba de decir. Exacto. Entonces, desde la invitación a bailar era con señas, con silbidos, y apenas y apenas, ¿saben cómo sabía la mujer que la mujer sí quería bailar? Con Cuando la cogía la sonrisa. falda y se la levantaba un momentico. ¿Para qué? Para no empuercarla. Porque como no Ese había era el cometido de la mujer. no había Ok. aquí, no había la pista de baile, era tierrero. Y ahí te tocaba y ahí comenzaban a bailar y chan, 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 y nunca se tocaban. Ay, maestro, qué pena, yo lo interrumpo, es que ya dice menos de un minuto y me da pena que se va a cortar y quedemos ahí como que, ¿qué Hablando Menos de un pasó? minuto, menos de un minuto ¿para qué? Para que se la acabe Para que se esto. termine la reunión. Eso, porque no quiero que estemos hablando.